con este ejercicio, ¿cierto? Estamos con el número 3. ¿Cómo le fue sacando las entidades de ahí, los atributos? No le fue. Profe, por lo menos, de Sí. esos atributos, ¿eso serían cuántas personas de los socios? O sea, yo le coloqué dos socios, vayas. Uno ahí nunca busca, es que es una persona, son dos, son tres, no. Eso tiene que trabajar igual con uno que con 200.000. No Oh, es, no se trata de con cuántos va a funcionar. ¿Cierto? Que de eso se trata una base de datos, que no importa la cantidad de información, el motor tiene que ser capaz de gestionar. Listo. Bueno. Entonces el ejercicio 3 dice, se quiere diseñar una base de datos relacional para gestionar los datos de los socios de un club náutico. De cada socio se guardan los datos personales y los datos del barco o barcos que posee. Número de matrícula, nombre, número del amarre y cuota que paga por el mismo. Además, se requiere mantener información sobre las salidas realizadas por cada barco, como la fecha y hora de salida, el destino y los datos personales del patrón, que no tiene por qué ser el propietario del barco ni es necesario que sea socio del club. Listo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué entidades identifican? O los que lo hicieron, ¿cuáles entidades identificaron? la de los socios, Los socios es una lista. el club. Barco, salida. Bien. Falta una. Dice que van en las salidas guardan, ¿cierto? La información, barco, fecha, hora de salida, el destino y de quién. El dueño. Entonces aquí me dice que hay unos atributos de un tal patrón, que no necesariamente el dueño del barco, porque dice que, eh, ¿cierto? No tiene por qué ser el propietario del barco, ni es necesario que sea socio del club tampoco. Solamente el patrón es. Es como el que maneja el barco, pues, que lo conduce, es como el capitán del barco. Listo. No es Pablo Escobar. Listo. Bien, entonces, entidades tendríamos esta, ¿cierto? Como dice del socio, ¿cierto? Que del socio se guardan los datos personales, pero no dice cuáles. Entonces, pues, yo lo que hice buenos días fue asumir unos atributos acá, ¿cierto? Nombre y apellido, que sería algo compuesto. El DNI para identificar, ¿cierto? Al socio. Y un número de teléfono, que sería un atributo multivaluado. Profe, cuando dice DNI, creo que aquí se DNI es refiere. un documento de identidad. Oh, Listo. Aparece con el barco, ¿cierto? Que tendría un número de matrícula, nombre, número de amarre y valor de la cuota. La salida, ¿cierto? Con la fecha, hora de la salida y el destino al que va. Y el patrón que dice que también guarda los datos personales, entonces asumiendo que es lo mismo que el socio, pues lo mismo puse acá, ¿cierto? Los mismos datos. Listo. Entonces, bueno, vamos a arrancar a hacer el diagrama, al menos con las entidades por el momento. Profe, una Entonces, pregunta, ¿y hay uno que sí. le hace una diferencia entre los socios que están inscritos y los que no están? Porque ahí dice que hay unos que están. No, es que el único que no, puede no estar inscrito y está ahí metido es el patrón, pero en ese caso es como si fuera un trabajador de ahí, ¿cierto? Le vaya con el carro, el barco, perdón, y lleve a esa gente, no sé, allá a las Islas Canarias, ¿cierto? Bien, o a la isla de Malta en su defecto. Hay unas socias que suben a ese barco para Malta, pero tampoco hacen parte del club. Pero que piden visa para allá. Sí piden visa. Ah, es que creo que endurecieron las leyes para los colombianos allá. Buenos días. Socio, nombre y apellido. Bueno, entonces voy a arrancar por acá, ¿cierto? Socio.
Y del socio tenemos un atributo identificador que sería el DNI del socio. Bien. Tenemos el nombre del socio, ¿cierto? Nombre. Además del nombre, un apellido y un teléfono, ¿cierto? Que sería un atributo multivaluado. ¿Cierto? Multivaluado porque puede tener varios números de teléfono ahí de contacto. Listo. Bien. La relación de los atributos con esta entidad, ¿cierto? Sería la siguiente. Entonces tengo un socio que va directamente ligado aquí a la entidad, ¿cierto? Tengo un nombre que también iría directamente ligado a la entidad. Y el caso con el apellido es que como esto es un atributo compuesto, entonces el apellido iría pues ligado ya al nombre, ¿cierto? Y por último tenemos el teléfono, que también va ligado a la entidad socio. Bien. Entonces hasta ahí ya tengo el socio. Lo otro es que, como vimos acá, el señor patrón es básicamente los mismos atributos que el socio, ¿cierto? Entonces, pues para no ponerme a hacer esto de cero, voy a duplicarlo acá. Y ya le acomodo pues como los campos. Y le cambio acá los nombres, ¿cierto? Este ya no sería socio, sino patrón. Patrón. Y aquí es DNI del patrón. Yo voy guardando esto de una vez. Buenos días. Bueno, el otro que tenemos aquí es el barco, ¿cierto? Dice que la entidad barco tiene número de matrícula, nombre, número de amarre y valor de la cuota, ¿sí? Entonces, voy por aquí a crearme la entidad. Barco. Entonces tendríamos el número de matrícula, que sería lo que identifica el barco, ¿cierto? Ahí está subrayado. Necesitamos el nombre del barco. Me voy a copiar este de aquí. Ahí está. Nombre del barco, número de amarre y valor de la cuota.
Listo, el valor de la cuota. Y las relaciones, entonces tenemos número de matrícula directamente ligado a la entidad, ¿cierto? El nombre del barco, directo a la entidad. El número de amarre, también directo a la entidad. Y el valor de la cuota directo a la entidad. Y el otro es la salida, ¿cierto? Salida que lleva fecha, hora de salida y destino. Esta hora podría pensarse que es como, podríamos pensarlo como fecha y hora, ¿cierto? En que sale. Podría ser un atributo compuesto, ¿cierto? Con de la fecha y la hora, ¿sí? Y el otro que tenemos es el destino. Y bueno. Si lo vemos como algo compuesto, ¿cierto? Que hace referencia al momento en que sale, entonces tendríamos la hora conectada con la fecha de salida, listo. Vamos a dejarlo así en este. Y el destino, si va directamente conectado a la salida. Bien, de las relaciones, ¿de dónde sale? Es que fíjese que yo, por ejemplo, identifiqué estas tres ahí, ¿cierto? Tres relaciones. Dice, un socio puede tener varios barcos. ¿De dónde sale eso? De lo mismo que está aquí. Dice, una base de datos relacional para gestionar los datos de los socios de un club náutico. Dice, de cada socio se guardan sus datos personales y los datos del barco o barcos que posee, ¿cierto? O sea, un socio tiene varios barcos, ¿cierto? Puede tener varios barcos. Listo. Ahí está una relación. La otra es que por acá dice que el barco, ¿cierto? Yo lo anoté así, el barco hace salidas. Entonces, dice que de las salidas se guarda la fecha, la hora de la salida, el destino, los datos del patrón, que no tiene por qué ser el propietario del barco, ni es necesario que sea socio del club, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hacen con el barco? ¿Cierto? Dice los datos del barco o barcos que posee, y cuota que paga lo mismo. Además, se requiere mantener información sobre las salidas realizadas por los barcos, ¿cierto? Dice información sobre las salidas realizadas por los barcos. Entonces, ahí está la otra relación, ¿cierto? El barco lo utilizan para hacer salidas. Y la otra es que dicen que un patrón conduce un barco, pero eso está más bien implícito porque, o sea, literalmente no lo van a encontrar ahí. Dice que se guarda la fecha y hora de la salida, el destino y los datos de quién, del patrón, ¿cierto? Dice que no tiene por qué ser el mismo propietario del barco. O sea que es una entidad muy similar a la del socio, ¿cierto? Pero no es el mismo socio. ¿Cómo? Tiene que ser patrón, puede ser conductor de un barco. Pues así está con ese nombre ahí, ¿cierto? Pero sí, es el que conduce el barco, el capitán del barco, el que maneja el barco.
sé cuál sea el término pues como apropiado para eso, ¿cierto? Lo voy a poner como aparece ahí. Entonces ya sabemos que el que aparece como patrón, repito, no es Pablo Escobar, sino que es el que conduce el barco. ¿Listo? Ahí se entiende. Entonces tenemos tres relaciones, ¿cierto? Vamos con la primera. Un socio puede tener varios barcos. Entonces vamos a ubicar un rombito de estos de relaciones. Acá, aquí le ponemos que un socio posee, ¿cierto?, barcos. Uno, muchos, bueno, ya entraremos a mirar, ¿cierto? Un socio posee barcos. La otra relación dice que un barco hace salidas. Entonces, acá sería la otra relación, ¿cierto? Un barco hace, realiza salidas. ¿Listo? La otra relación dice un patrón conduce un barco. Pero ahí hay un pequeño detalle a analizar y es el siguiente. ¿El patrón está directamente relacionado con un barco o es porque hace la salida en ese barco? Porque hace la salida, ¿cierto? O sea, el contacto que tiene el patrón con el barco es en la salida. Mientras que en cambio, por ejemplo, el socio sí tiene relación directa con el barco, porque dice que el socio posee uno o varios barcos. Entonces, esa relación de que un patrón conduce un barco es algo que se da es en la salida, ¿cierto? Entonces podemos colocar aquí un patrón conduce, navega, no sé, capitanea, no sé cómo será eso. No tengo barco, entonces. Conduce un barco, pero es en la salida, ¿cierto? Entonces, recordemos ese pequeño detalle ahí, que esa relación ocurre es en la salida. Un socio puede tener varios patrones. ¿Cómo? No. En ninguna parte del ejercicio está eso, por ejemplo, ¿cierto? Pero puede haber una posibilidad. Pues no es lo dice el ejercicio, pero Puede haber una posibilidad de todo lo que usted quiera, pero les digo que tratemos de apegarnos como al enunciado, porque si no, eso se vuelve. ¿Listo? Lo mismo que va a pasar en una empresa, ¿cierto? Usted hace un levantamiento de requerimientos y usted no va a trabajar de gratis, ¿cierto? Sí, usted. Lo mismo que si le dice, no, usted sabe que no me haga el módulo que hace tal cosa porque no tengo plata, ¿usted lo va a hacer? Usted hace hasta ahí, ¿cierto? Sí, exacto. A no ser que sea en reversa como Doña Gloria, por ejemplo. Listo. Vamos a tirarle entonces de una vez aquí las líneas de las relaciones. Entonces, aquí el rollo ¿cuál es? Un socio, ¿cierto? Puede tener muchos barcos, ¿cierto? Un socio puede tener muchos barcos, así que para el lado de acá del socio va el 1, ¿cierto? Mientras que hacia el barco sería muchos. ¿Cierto? Ahí está. Y le cambio esta linecita porque me gusta más así. Veremos esta N bien. Listo. Entonces ahí está, un socio posee muchos barcos, ¿cierto? Bueno, la otra relación que tenemos es que un barco hace salidas, ¿cierto? Un barco hace salidas. Entonces, vamos a colocar el 1 para el lado del barco. Y como puede hacer muchas salidas, colocarle la N acá, hacia este lado. Okay.
Listo. Bueno, y la otra relación que mencionamos acá era del patrón que va conduciendo el barco en la salida, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que un patrón, ¿cierto? Conduce muchas salidas o hace muchas salidas, ¿cierto? Sí. Bueno, fíjense que nosotros acá establecimos unas relaciones, ¿cierto? Por ejemplo, que un socio posee uno o muchos barcos, ¿cierto? Pero entonces, ahí hay que mirar una cosa y es, ¿cómo sabemos este barco en particular de quién es? Entonces, tenemos que incluir el ID de la otra entidad que está en esa relación, ¿cierto? Para poder saber el barco a quién le pertenece. Pero, o sea, el ID sería el DNI del socio, pero como este DNI del socio no es atributo identificador del barco, ¿cierto? Entonces va acá, pero no como un atributo identificador. O sea, aquí iría el DNI del socio, pero sin ser un atributo identificador. ¿Que por qué acá no es un atributo identificador? Porque el DNI identifica a quién, al socio, no al barco, ¿cierto? Pero lo necesitamos como un campo, como un atributo de esa entidad para poder identificar con cuál socio es que tiene la relación. ¿Listo? Y fíjense otra cosa, que como acá decimos que la relación es de uno a muchos, ¿cierto? Quiere decir que en esta entidad del barco yo podría repetir el DNI del socio muchas veces, porque si tiene muchos barcos, ¿cierto? Eso es lo que dice la relación, tiene muchos barcos, entonces este DNI, como no es un atributo identificador, se puede repetir muchas veces, ¿cierto? En cambio, fíjense que la matrícula del barco, que es el atributo que lo identifica, no puedo tener dos barcos con la misma matrícula, ¿cierto? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el socio, no podría tener dos socios con el mismo documento de identidad, ¿ya? Entonces, para identificar al barco, lo que hacemos es establecer cuál de los atributos de acá es el que pasaría a estar en la otra entidad, ¿cierto? Que sería el atributo identificador, pero ya acá no pasaría siendo identificador. ¿Listo? ¿Por qué? Pues por la misma lógica de que el DNI identifica al socio y no al barco, ¿cierto? Y como está en la entidad barco, no puede ser un identificador del barco. Un atributo más. Es un atributo más del barco. Que ahí en la parte del barco se necesitaría también un DNI para un patrón. Ahí Listo, pero entonces fíjense que ahí hay una cosa y es que el patrón no tiene una relación directa con un barco, ¿ya? El patrón conduce, pero en la salida. O sea, si no hay una salida, este señor no tendría cómo relacionarse con un barco, ¿cierto? Se relacionan es en la salida. Entonces, analicemos esa salida. En la salida tenemos lo que explícitamente estaba ahí, es que el barco hace salidas y que de eso se guarda la fecha, ¿cierto? La hora, el destino. Y dice que los datos personales del patrón, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí
no tenemos ni cómo saber quién es el patrón que va conduciendo en esta salida, ni en qué barco van, ¿cierto? Una manera, por ejemplo, cuando a veces yo digo, o no veo como con claridad cómo está eso ahí, lo que hago es tablita de Excel, amigo. Entonces, si yo digo que aquí es donde voy a registrar registro de salidas, ¿cierto? Registro de salidas, ¿cierto? Entonces, de esas salidas dice allá que hay que registrar la fecha y la hora, ¿cierto? Fecha y hora, que puede ser un atributo compuesto, ¿cierto? De una vez, y yo podría guardar fecha y hora como un formato como, por ejemplo, así, ¿cierto? Fecha y hora. Ahí está la fecha y la hora, ¿cierto? Podrían estar juntas. Que en la base de datos, ¿se acuerdan qué tipo de datos es esto? El datetime, ¿cierto? Que podría ser timestamp, pero lo ideal es que ya no sigan utilizando el timestamp, sino el datetime por la limitación que tiene de la fecha hasta el 2037 no más. Entonces ya tengo la fecha y la hora, ¿cierto? Dice que debo guardar el destino, o sea, para dónde se fue esa gente, ¿sí o no? Entonces, destino, vamos a poner Islas Canarias. Fueron para las Islas Canarias. Entonces, ahí, ¿cierto? Tengo la fecha, la hora y el destino, pero entonces tengo un pequeño detalle. ¿Y quién iba manejando el barco? ¿Y en qué barco se fueron? ¿Cierto? Entonces, para yo poder identificar en qué, bueno, en qué barco iba, exacto. Entonces, ¿qué necesitaría yo para identificar en qué barco iba? La matrícula, que es la que identifica el barco. ¿Listo? Entonces aquí sería el número de matrícula, ¿cierto? Matrícula del barco. El barco, cualquier cosa. Barco 01, ya. Ahí está. El ID del barco. ¿Listo? Pero tampoco sabemos quién iba conduciendo ese barco, ¿cierto? Entonces necesitamos el ID del patrón, ¿cierto? Entonces, si usted fuera a guardar esto en un Excel, haría una tablita más o menos así, ¿no? Y aquí coloca la cédula de esa persona. Ahí está. Ese es el que iba a manejar. Listo. Entonces, nos falta, ¿cierto? Porque tenemos la fecha y hora, fecha y hora y el destino, pues nos falta, ¿cierto? Identificar el barco e identificar el patrón. Entonces acá, voy a volver aquí, ¿cierto? Ya tengo esos tres. Entonces debo añadir el DNI del patrón, pero ya no sería identificador, ¿cierto? Aquí está. Y necesito también la matrícula del barco, que ya no sería tampoco un atributo que identifica. Y en este caso, estos atributos van pues unidos a la entidad. Bueno. Preguntas tienen hasta ahí. Bueno, volvamos acá entonces. Dice el cuarto ejercicio. Se desea diseñar una base de datos relacional que almacene la información sobre los préstamos de las películas de un videoclub. En la actualidad, la gestión de esta información se lleva a cabo del siguiente modo. Entonces dice, cuando se hace un préstamo se rellena una ficha en la que se anota el socio que se lleva la película, la fecha y el número de cinta que se lleva, que es único. De cada película hay varias copias en cintas distintas. ¿Listo? Ese pedacito que usted ve ahí entre paréntesis es importante para entender otra cosita que hay ahí. Luego dice, esta ficha se deposita en el archivador de películas prestadas. Cuando el socio devuelve la cinta, la ficha se pasa al archivador de películas devueltas. El videoclub tiene además un archivador con fichas de películas ordenadas por título.
Cada ficha tiene además el género de la película. Cada ficha tiene el género de la película, donde me quedé. Bueno, acá el género de la película, que si es comedia, terror, etcétera. El director, nombre de los actores que intervienen. También se tiene un archivador con las fichas de los socios, ordenadas por el código que el videoclub les da cuando les hace el carnet. Cada ficha tiene el nombre del socio, su dirección y teléfono, los nombres de sus directores favoritos, el nombre de sus actores favoritos y los géneros cinematográficos de su preferencia. Cuando un socio quiere tomar prestada una película de la que no hay copias disponibles, se le puede anotar en la lista de espera de esa película. Cada vez que se devuelve una película, se comprueba si hay alguien en su lista de espera y si es así, se llama por teléfono al primer socio de la lista para decirle que ya puede pasar a recogerla, borrándolo después de la lista. Bueno, básicamente lo que nos relatan ahí es que eso no lo tienen sistematizado en ninguna parte, sino que anotan en papel, ¿cierto? Ahí lo llaman unas fichas. Y para saber si una película está prestada o no, lo mueven de un archivador a otro, ¿cierto? Entonces, para que no vayan a confundir que, profe, la entidad archivador, no, la entidad ficha, no, son entidades. Simplemente te están diciendo que anotan todo a mano y tienen unas fichitas donde están los datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros para sistematizar esa base de datos? ¿Qué datos son los que anotan en las fichas? ¿Listo? Entonces, dice que cuando se hace un préstamo, se rellena una ficha en la que se anota el socio que lleva la película, la fecha y el número de cinta que se lleva, que es único. Y luego dice que de cada película hay copias distintas. Entonces ahí tenemos varias cosas ya juntas. Ahí de entrada me están diciendo, yo tengo una entidad donde anoto el préstamo, ¿cierto? Sí, entonces ese préstamo, pero ¿cómo así que el préstamo es una entidad? Mire que dice que anotan, aquí ya me describen los atributos. El socio que lleva la película, ¿cierto? El socio, la película que está alquilando, ¿cierto? La película. Pero dice que hay varias copias en cintas distintas. Entonces ahí viene una cuestión. Cuando la persona va y alquila, ¿se lleva una película o se lleva una cinta? Se lleva una cinta. Exacto. Entonces fíjense que hay dos entidades diferentes ahí, ¿cierto? O sea, la cosa es muy sutil, pero si usted dice, me voy a llevar una película, usted puede agarrar la película y llevarla. No, eso es una cosa que es abstracta, ¿cierto? Pero lo que la persona se lleva y después va y mete en el VHS o Betamax en esa época, ¿cierto? Entonces se llevaba era una cinta, que es una entidad que no es abstracta, esta sí es concreta, ¿cierto? Entonces fíjense que ahí hay dos entidades diferentes ya. Entonces tengo el socio, la película, la cinta que se está llevando. Eh, Enseguida miramos si sí se necesita tener los dos ahí en el préstamo. Ah, El número de cinta no. Sí, aquí está la cinta, ¿cierto? La cinta. La fecha. A la fecha. Hasta ahí, la fecha. Fecha. Dice, esta ficha se deposita en un archivador de películas prestadas. Cuando el socio devuelve la cinta, se pasa al archivador de películas devueltas. Nosotros no necesitamos una entidad películas prestadas ni una entidad películas devueltas. Eso es, note que es como un estado. ¿Está prestada o está devuelta? Entonces es más fácil aquí en el préstamo, ¿cierto? O no sé si en la cinta. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, por aquí, ¿cierto? Tenemos que saber el estado, es decir, prestada o disponible. Démoslo ahí, ¿cierto? En stand-by. Ahorita lo vamos a analizar. Bueno. Prestada, listo.
Cuando el socio devuelve la cinta, la ficha se pasa al archivador de películas de vueltas. El videoclub tiene además un archivador con fichas de película ordenadas. Bueno, o sea que sí, necesito una entidad con las películas. Recuerden, ficha no es una entidad, ficha es donde están anotando, es un pedazo de papel donde anotan. Entonces, ficha no es una entidad, es el contenido de la ficha lo que nos interesa, ¿cierto? Es decir, tienen una ficha donde anotan los datos de la película, entonces la entidad es películas. ¿Listo? Bueno. Dice que cada ficha tiene además el género de la película, o sea, estamos hablando de la entidad película, ¿cierto? Entonces, tiene un género, ¿cierto? Tiene director o directores, actores, El título de la película. el título de la película. Es que ya me perdí donde iba leyendo. Su director, nombre de los actores que intervienen. También se tiene un archivador con las fichas de los socios, ordenadas por el código, un código que el videoclub les da. Entonces aquí el socio tiene un ID de socio, ¿cierto? O un código, bueno, como lo quieran poner. Está el nombre del socio, dirección y teléfono. Nombre, dirección, teléfono. Pero también dice que le anotan directores favoritos, actores favoritos. No lo anoté, bueno, y géneros favoritos, ¿cierto? Géneros favoritos. Actores favoritos, nombres de los actores favoritos, géneros cinematográficos de su preferencia. Luego, dice que cuando un socio quiere tomar prestado una película de la que no hay copias disponibles, se le anota en una lista de espera. Entonces, yo tengo que tener esa cinta o copia de la película, ¿cierto? ¿Qué tendría que saber al menos en la cinta? Tengo que agregarle algún ID para identificar eso, ¿cierto? Un ID de cinta y tendría que saber qué película es, ¿cierto? ¿Qué película es? Mínimamente las dos cosas, digo yo. También puede ser el estado es. Bueno, nosotros teníamos, ¿cierto? Si está prestado disponible. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que estaría prestado disponible? ¿La película o la cinta? La cinta, ¿cierto? Entonces, ahí ya aclaramos que este estado le pertenece a la cinta, ¿cierto? Ahí sabemos si está en el estado, sabemos si está disponible o no. O lo podemos llamar disponible, ¿cierto? Y guarda sí o no, ¿cierto? Verdadero o falso. Vamos a ponerlo acá. De pronto así es más claro. O le ponemos está disponible, ¿cierto? También. Bueno. Dice que si no hay copias disponibles se le puede anotar en la lista de espera. Entonces tengo una lista de espera acá. ¿Qué tendría yo que saber o qué tendría que anotar en esa lista de espera? Los ID de las películas. Sí, el ID de la película, ¿cierto? Para saber cuál película es la que están esperando. ¿Y qué más? El ID del socio que está esperando la película, ¿cierto? Mínimamente esas dos cositas. ¿Qué más veo yo acá? Sí, con el ID del socio se consultaría el teléfono. O sea, el teléfono no es de la lista de espera, el teléfono es del socio. Listo. Y creo que ya lo anotamos, ¿cierto? Ya está. Bien. Bien.
Ahorita definimos que aquí yo todavía veo algo extraño, ¿cierto? Y es en la lista de espera con lo de la película. Ahorita miramos cómo se va viendo, ¿listo? Cómo va la lógica. Bueno, yo creo que con eso ya podríamos empezar a organizar mínimamente pues las entidades, ¿cierto? Vamos a organizar las entidades y luego venimos y analizamos las relaciones que hay acá. ¿Listo? Entonces vámonos por acá. La última parte que hice borrarlo de la lista. Es que eso es un procedimiento, ¿cierto? Borrarlo de la lista. Pero recuerden, bueno, recuerden que no borramos, ¿cierto? No lo borramos. Tendríamos era, porque es, de alguna manera ese historial para saber si estuvo o no en lista de espera, no lo vamos a borrar, es conveniente tenerlo de todos modos. O sea que, por ejemplo, en la lista de espera también tendríamos que tener como algún estado, ¿cierto? Si ya fue, pues si se le prestó o si no. No sé cómo lo ponemos. Eh, estado de la espera. Estado de la espera, ¿cierto? Para saber si sigue en espera o si ya, o si la persona dijo, no, ya no me la presten, ¿cierto? Si ya de retiro. Eso. Bien, entonces, listo. Necesitamos. Voy a ir colocando las entidades que son aquí como el socio, la cinta, la película. Voy a empezar por ahí. Entonces, vamos acá. ¿Cierto? Voy a... Perdón. Archivo cerrar. Crear uno nuevo. En blanco. Inventarle aquí. Bueno, entonces vamos por acá. Tengo una entidad que es socio. Socio, cliente, bueno, en fin. Bueno, ahí no dice socio. Ahora sí. Tengo el socio. Y dijimos que el socio tiene un ID, nombre, dirección, teléfono, directores favoritos, actores favoritos, género favoritos. Bien, entonces de entrada ya vimos que el identificador ya lo podemos distinguir ahí, ¿cierto? Que sería un ID de socio. Que como es el atributo identificador, entonces se subraya, ¿cierto? Luego tendríamos el nombre. Pero ese nombre sería un campo compuesto, mínimamente hay que colocarle nombre y apellido, ¿cierto? Al menos, pues, los apellidos. Tenemos la dirección, que sería un atributo también compuesto, porque, pues, mínimamente, además de saber la dirección, necesito saber, por lo menos, la ciudad, ¿cierto? Y el teléfono. El teléfono sería un atributo que es multivaluado, ¿cierto? Teléfono. Hay que poner los géneros favoritos. Ya voy para allá. Ciudad. Bueno, el teléfono es multivaluado porque puede anotar varios, ¿cierto? Pero fíjense que aquí también tenemos esa situación. Directores favoritos, actores favoritos, géneros favoritos, ¿cierto? Son multivaluados todos estos. Listo. Entonces, directores, actores y géneros. Tengo director favorito. ¿Qué más era? Género favorito y actor favorito. Listo.
escala organizada. Dejémoslo así entonces. Listo. Bien, de una vez, la relación de esa entidad con sus atributos sería la siguiente, ¿cierto? El ID del socio va directamente anclado a la entidad, ¿cierto? Actor favorito también, sus actores favoritos van anclados aquí en la entidad. Tenemos género favorito. Tenemos director favorito. El teléfono. Entonces tenemos la dirección que va directamente a la entidad, pero la ciudad, al ser esto compuesto, entonces ya no la conectamos con la entidad, sino con el campo junto con el que hace la composición, ¿cierto? Y tenemos que apellido es compuesto con el nombre y nombre es al que vamos a pegar a la entidad. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la estructura del socio. Bien, vamos con película y con cinta. Entonces, película. Cinta, préstamo, lista de espera. Película. Cinta. Préstamo. Lista de espera. Creo que ahí da. Listo, del préstamo tengo que guardar el socio y yo diría que la cinta y la fecha. Y la película. Ah, sí, los números. Sí, porque, a ver, construyamos primero esa dos, para que podamos como tener más claro esa parte. Entonces, yo tengo una película, ¿cierto? La película tiene género, directores, actores, título, ¿cierto? Pues tiene un título de la película. Mi pregunta,
Muy bien, ¿cierto? Por ejemplo, acá, pues eso igual lo podríamos hacer al final, pero igual se puede hacer al comienzo de una vez. Fíjense que si usted anota los atributos y entre los atributos que encontró ahí en el enunciado no se menciona ningún atributo identificador, usted lo debe poner. Por ejemplo, el préstamo tiene el socio, la película, la cinta, la fecha, pero no hay algo que identifique al préstamo. Entonces, podemos agregarle aquí un ID de préstamo, ¿cierto? Está un ID préstamo. El préstamo 42. Eso, ¿cierto? Lo mismo pasa con quién más tenemos ese asunto, con las películas. Tampoco tenemos un ID de película. De cinta. Tampoco tenemos, sí, en la cinta ya está aquí el ID. Y en la lista de espera no se sabe qué espera es esa. Nos falta un ID de esa lista de espera. O al mejor estilo de Beetlejuice, ¿cierto? Papelito como 10 millones y apenas iba en el turno como 5. Bueno, ahora sí volvamos acá. Entonces, estaba con películas, ¿cierto? Entonces, de película tenemos géneros, directores, actores, título e ID de la película. Ahora bien, tengo el título de la película, el ID de la película es un atributo identificador. ID película. Pero, fíjense que, es más, hasta el género, miren. ¿Puede tener varios directores una película? Sí. ¿Puede tener muchos actores? Los tiene, de hecho. Una misma película puede estar en 2 géneros a la vez también. O sea que todo esto es multivaluado. ¿Listo? Entonces tenemos multivaluado. Pero uno puede cambiar, por ejemplo, Género. un atributo normal. Y después lo quiere cambiar a atributo identificador. No sé, compa. Además que debe, no sé, además que debe haber la manera. Digo yo. Estoy mirando y siempre. Mira que hay se permite editar estilo, ¿cierto? Pero toca por código. Sí. Bueno, sí. La línea sola es elipse. Y cuando es doble dice que shape double ellipse. O sea que si le quitamos este shape double ellipse o ellipse, ya dejó de... ¿Listo? Me toca por código, pero mejor la vuelvo a poner. Honestamente. Entonces tiene género, actores, director. Lo voy a poner así en singular, pues ya sabemos que multivaluado pueden ser muchos. Bien. Bien. De una vez le voy a colocar las relaciones a esto. Entonces tengo aquí el ID de película que va directo a la entidad. El título de la película también va directo aquí a la entidad. El género también. Los actores.
y los directores, ¿cierto? Eso es lo que lleva una película. Bueno, vamos con el rollo de la cinta. Un ID de cinta, de qué película se trata y si está disponible, ¿cierto? Un ID de cinta. Bueno, aquí viene una cosa, es cómo identifico de qué película es esta cinta con el ID de la película, ¿cierto? O sea que debo tener acá el ID de la película, pero ya no como un atributo identificador, ¿cierto? Ahí está. Simplemente va a servir para saber de qué película es esta cinta. Y está disponible. ¿Cierto? A ver si está disponible o no. Bueno, ¿qué más puedo colocar acá? Bien. No sé si el número... Ah, bueno, el ID de cinta sería el número de cinta, el número de copia, ¿cierto? Ah, mentiras, no. Muy bien, pero entonces ahí, bueno, yo creo que aquí falta una cuestión más y es, tengo el ID de la cinta que es único, pero no sé si enumeramos las copias, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tendría que colocarle qué número de copia es, ¿cierto? Vamos a mirarlo de esa manera a ver qué pasa. ¿Por qué? Es que la cinta solamente es una. En una película debe colocar cuántas copias o cuántas cintas tiene esa misma película. Muy bien. Entonces, ¿eso dónde iría? ¿En la cinta o en la película? La película es la que dice cuántas Exacto. cintas tiene esa Sí, misma señor. película. Entonces acá falta agregar la cantidad de copias para poder saber eso, ¿cierto? Listo. ¿Para qué esto? Porque cada vez que yo voy descontando, antes de prestar, tengo que mirar si tengo 5 copias prestadas. Si son 5 copias en total, no puedo prestar más, ¿cierto? Y ya la van con el estado, y ahí sería estado no Entonces disponible. ahí cambiaría el estado a no disponible, sí, señor. Bien. Entonces, vuelvo a la cinta. El ID de la cinta, el ID de la película para saber qué película es, qué número de copia de esa película es, si está disponible. Bueno, mi pregunta es, ¿ese si está disponible es de la cinta o es de la película? ¿Será? Analicemos el asunto. Yo creo que es de la película, yo creo que depende de la cantidad. Si una cinta ya está prestada específicamente, pues más o menos la película puede valer más. Es que si la película está. Uno llega y dice, me da, ¿tiene tal Es película? que debería estar en la. Debe ser la cinta. Tiene la película tal. A mí debería Correcto, estar. entonces si está disponible, entonces sería más bien de la película, ¿cierto? Si está disponible o no, sería de En la la cinta, en la cinta podría haber una cinta que diga como si está prestado o no. el ID de la cinta, el ID de la película y si está en préstamo, ¿cierto? Ajá. Si está disponible y si esa cinta en particular está prestada. Muy bien. Está apretada. No cabe ahí. Muy bien.
Bueno, ir guardando esta vaina. En honor a Blockbuster, que ya desapareció. ¿Ah? Es que cuando desarrollaron Netflix, imagínense hace cuánto que desarrollaron Netflix y le ofrecieron la aplicación a Blockbuster, que era a nivel mundial el líder prestando películas, ¿cierto? Usted iba y prestaba películas y la devolvía a los 3 días. Y le ofrecieron eso y dijeron que no, que esa bobada en internet, ¿para qué? Blockbuster quebró, eso ni existe ya, ¿cierto? Pero en cambio Netflix es un negocio que aunque en este momento no está generando toda la monetización de antes, es un negocio que todavía es rentable. Lo que pasa es que hoy en día, después de que Netflix tuvo tan buena, cierta aceptación y tan buenos ingresos, entonces todos los que hacían películas, ¿qué dijeron? No, ¿cómo así? Entonces nosotros también entremos en ese negocio. Entonces Disney así era película, se convirtió ya en plataforma de streaming. Todas, es que vea Paramount, HBO, todas. Star. Porque uno mira la gráfica de Netflix y verá, pero mire la competencia que tiene, sino que ahí hay que analizar una cosa en el mercado. No, sí, claro. Porque Netflix ya está tratando de poner como su propia, ¿me llama eso? Sí, como su propia marca, solamente películas originales de Netflix, y se limitó mucho con eso. Pues ya le tocó seguir metiendo películas que no sean. Por eso, porque eso va bastante. Esa gráfica es así. Vas para abajo, vas pidiendo pista para acá. Bueno, vean, nos falta aquí a Don Préstamo, ¿cierto? Nos falta Don Préstamo. Bueno, del préstamo dice que hay que guardar el ID del socio, o sea, para poder saber qué socio fue, no es el nombre ni nada de eso, no. Concretamente es el ID del socio, ¿cierto? También para saber qué película es, sería realmente el ID de la película, ¿cierto? Para saber qué cinta fue la que se llevaron de esa película, también, ¿cierto? Aunque yo diría que si tienes el ID de la cinta, ya puedes averiguar cuál es la película, ¿cierto? Fecha y el ID de préstamo. Entonces, bueno, vamos a empezar acá. Sí. Bueno, el socio es el que presta y presta una cinta. Y la lista de espera tiene que ver con el socio. ¿Cómo? Entonces, espérese, yo trato de cuadrar esto. Usted puede quedar por aquí, amigo. Y usted puede quedar por aquí. Puedo tirar los campos hacia acá y puedo tirar esta por acá. Listo. Entonces, socio, préstamo. Socio, préstamo. Sí. Sí. Sí, ya lo vi, Disney también está así, pero no maricones. Parce, le está diciendo eso, güey. Marica, o sea, ¿qué me diciendo? Yo no entiendo por qué la gente dice que los maricas no se reproducen. Uy. Ya, marica, ya está arrastrando a un gato.
En cada película tiene que meter Ahí está. eso se llama Sí. Ahora negritos bien. Los maricas sí. Los que me caigan mal. No. Pero como que no va. No, sino que le meten mucho, le meten como, mira, no. Bueno, yo les digo una cuestioncita acá. Hay un asunto acá y es que cuando yo hago un préstamo, debería tener no solamente la fecha en la que sino la fecha de la devolución, ¿cierto? Entonces, es como que tengo la fecha del préstamo, ¿cómo? Es porque cuando uno iba donde decían que tenía que hacer en 2 días, en 3 días, y la tenía que La fecha. la rebobinada y todo. Fecha de préstamo y fecha de devolución. El ID de la cinta, bien. Tengo el ID del préstamo, falta el ID del socio. Vamos a mirar entonces. No sé si me falta espacio o yo estoy mal utilizando el Sí, espacio. pero a mí me cabe todo. No es que no los quiera, que los meten mucho en todas las películas. Sí me cabe todo. No sé, a mí me cae todo. No sé. Que come con una mujer y ella me papi. ¿Cuál es esa, bro? Y no lo venga y no ven la película. ¿Cuál es esa? Aquí en esta película que me da la espalda al octavo. Dale, toda la espalda mejor. Me hace bajar. Como yo tiro para No, cada quien mira sus cosas como las quiere. Sí, porque yo no estoy hablando que me cae mal, nadie sabe que no interpretar. Le entra todo. Me entra toda una teta en la boca, me entra cada quien se va por hacer le más le gusta. ¿Qué dirá la gente? Poco de faloperos que están en esa clase. Bueno, lo bueno de subirlo a YouTube es que se va a llenar de comentarios. No, yo lo haría no sé cómo, tal cosa no está buena. Yo conozco un cuchillo que habla sin interés. Bueno, bien, vamos con la lista de espera antes de que esto se pierda más de control. Bueno, en la lista de espera estamos hablando que necesitaríamos, era el ID de la película, ¿cierto? El del socio, el estado de la espera y el ID de la lista de espera o no de espera. Entonces, debo. Necesito el ID de la lista de espera. El estado de la espera, el ID del socio y el ID de la película. Ah.
Y vea de dónde vamos a Lo digo con esa ironía a mano, como con. Lo digo con gusto. Y se me olvidó poner a grabar. No, ahí está grabando. Bien, el estado de la espera. Eso es mentira. Bueno, entonces, Dios. Bueno, parece que quedaría así en esta parte, ¿cierto?